Buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Ya casi va a ser nuestro día santo sábado. Estamos en las últimas horas del viernes para comenzar las primeras horas de nuestro día santo. Hoy vamos a tener un estudio acerca de las ofrendas, ¿verdad? Porque ah, me hicieron algún comentario o algunos comentarios acerca de que el estudio que tuvimos del diezmo, gracias a Dios y la honra sea para Dios solamente, quedó claro, quedó entendido y solo con la Biblia. O sea, no necesitamos preguntarle a diferentes personas o que a eruditos o a, no, a sabios de la tierra o todas esas cosas, ¿verdad? Solo con la Biblia, ¿verdad? Quedó claro, quedó entendido y les repito que la gloria sea para Dios. Pero también me dijeron eh, que si podía aclarar el punto de las ofrendas, ¿verdad? Y de antemano les agradezco mucho el comentario o los comentarios y el poderme dar esta oportunidad de investigar, de estudiar, de conocer más para poder estudiar este tema, este estudio, porque de antemano les quiero decir algo. La ofrenda es un estudio, se puede decir, un poco en lo personal, no sé para los demás, en lo personal, se me hace un poco más difícil que el diezmo, porque el diezmo tiene un propósito. Aparte el diezmo se estipuló el diezmo, o sea, el 10%, pero la ofrenda no tiene límite, la ofrenda no tiene, se puede decir, cantidad especificada, sino que la ofrenda más que nada se basa o es el balance de tu conexión con Dios o tu amor hacia Dios y a su evangelio, y es como la ofrenda viene a ser desde pequeña hasta grande, o sea, muy baja o muy generosa, dependiendo, se puede decir, esa conexión que tenemos con Dios, o también se puede decir dependiendo de cuánto amamos el mundo, el dinero, las riquezas, cuánto las amamos, que nos, se puede decir que nos volvemos egoístas o ávaros y, y lo queremos para nosotros. Entonces, el estudio de la ofrenda es interesante y les vuelvo a repetir, tal vez no tiene respuesta concreta, pero sí podemos tal vez en este estudio comprender o entender las especificaciones que nos da la Biblia. Quiero formular unas preguntas como ya ahora lo estoy haciendo para ir pudiendo entender. La primera pregunta que se me vino a la mente que yo puse aquí, puse cuatro preguntas. Vamos a ver si las podemos contestar todas en este estudio o si las entendemos, se puede decir. Quiera Dios que podamos comprender lo que me ayude para poder estudiar los versículos y poder explicarlos de una manera que se entienda un poco claro, ¿verdad? Y les repito, como siempre les digo, cada vez que usted haga el estudio o vaya a estudiar la Biblia o vaya a abrir la palabra de Dios, siempre se les ha aconsejado, se nos aconseja tener una oración, a tener una oración para pedir la dirección de Dios, pedirle permiso de usar su palabra y pedir que el Espíritu Santo nos ayude para poder comprender el mensaje. Y como le dije en otro video, me parece, no sé si lo he dicho en otros, pero lo dije en uno, eso estoy por ciento seguro, que lo dije y yo les comenté, le digo, ¿por qué tal vez ustedes dicen y por qué tú no lo haces? Yo lo hago antes de comenzar el estudio, porque la verdad, sinceramente, no me gusta exhibirme en el video, no me gusta hacer una oración porque para mí en lo personal es como si estuviera exhibiéndome como para decir que o sabe orar o cosas así, ¿verdad? Pero no, yo lo hago afuera antes de grabar y ustedes lo pueden también hacer cuando vayan a estudiar la Biblia. Es recomendable siempre orar y pedir la dirección del Espíritu Santo.
Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Dice, la primera pregunta que se me vino a la mente es, ¿cuántos tipos de ofrenda hay? O sea, ¿cuántos tipos de ofrenda hay? Tal vez tú digas, no, pues solamente es una o es una ofrenda. Vamos a ver eso. También la otra pregunta sería, ¿puedo administrar yo la ofrenda personalmente? ¿Yo puedo administrar la ofrenda? Tal vez en ese punto recaería una más larga, agregándole a esa que sería no darla en la iglesia, sino administrarla yo. Bueno, vamos a contestar esa pregunta. Dice la otra, ¿para qué es la ofrenda o para qué se utiliza la ofrenda? Se puede decir también, agregándole un poco a esa pregunta, sería, ya que por circunstancias damos el diezmo y sabemos que se utiliza para el evangelio, para el sueldo de los pastores, para la ayuda para las personas, como cuando llegan los desastres naturales que mandan a ADRA, todas esas ayudas, también para los misioneros, todos esos, si dices, bueno, si ya de todo el diezmo sale eso, ¿por qué ahora tengo que dar ofrenda en la iglesia o en el templo? Se puede decir. Por eso la pregunta es, ¿para qué es la ofrenda si ya di de antemano el diezmo? Vamos a tratar de contestar también esa pregunta. También otra dice, ¿quiénes administraban las ofrendas? O sí, a quiénes se les daban las ofrendas. La administraba, se puede decir, Pedro, Pablo, Juan, Santiago. ¿La administraban ellos? Como se puede decir, como hoy en día la administran la conferencia o los tesoreros de la conferencia, la administraban los apóstoles. Vamos a ver eso. Bueno, vamos a comenzar un poquito la explicación. En la primera pregunta que les hice es ¿cuántos tipos de ofrenda hay? Yo les puedo decir que había muchos tipos de ofrenda, varios tipos de ofrenda. Si ustedes leen Levítico, no lo vamos a leer porque es todo el libro completo. Ustedes pueden irle buscando en los primeros capítulos, luego van a encontrar ahí la ofrenda del perdón, la ofrenda por la paz, la ofrenda de agradecimiento, la ofrenda de los cereales, la ofrenda de confesión, la ofrenda de perdón, mucho tipo de ofrenda, o sea, ofrenda, que para mí, como les digo a veces, ustedes lo pueden entender de otra manera, para mí eran ofrendas, se puede decir, tipo sacrificios, porque todas esas ofrendas en Levítico llevaban un sacrificio o llevaban, se puede decir, como la de los cereales, su nombre lo dice, ¿verdad? Llevaban las gavillas del trigo, las semillas, los primeros frutos, cosas así. Pero era más en las otras ofrendas como la del perdón, la de paz, la de confesión, la de agradecimiento y todo eso, siempre era un sacrificio, una ofrenda en sacrificio, ¿verdad? Pero más que nada yo pienso que hoy en día lo que queremos saber es porque como no hacemos eso, por ejemplo, hoy en día no llevamos una oveja a la iglesia, a que la sacrifican, o no llevamos semillas a la iglesia. Lo que queremos saber tal vez esa es su duda, es el dinero, porque hoy en día se maneja dinero, no se manejan semillas, no se manejan animales, se maneja dinero. Entonces vamos a entrar de lleno a eso, al manejo del dinero. Les voy a dar los versículos como los vamos a ir viendo y yo les quiero, se puede decir, no se los voy a ir tal vez estudiando todos. Algunos sí o tal vez uno, dos, tres sí y otros no. Unos sí, unos no, para que ustedes los vayan viendo en sus hogares. Voy a contestar también las preguntas para que ustedes, ya teniendo eso en mente, esperen dónde se puede decir, dónde yo pensé que está la respuesta. Y ya ustedes pueden analizarlo. Si a ustedes les parece o no les parece, les repito, es respetable. La pregunta entonces esta ya la contesté. ¿Cuántos tipos de ofrendas hay? Había muchos, había varios tipos de ofrendas. La otra sería, ¿puedo administrar la ofrenda? La respuesta sería sí. Y ahorita te voy a decir de la manera cómo.
La otra sería, ¿para qué es la ofrenda la que doy en la iglesia? Te la puedo contestar y te voy a dar versículos o tal vez uno o dos para que tú lo vayas sabiendo. Sería para cuando tú haces como por ejemplo remodelaciones, comprar nuevos, se puede decir, púlpitos, sillas, bancas, mesas. Había ofrendas o hay ofrendas que se ocupan, que se utilizan para comprar los utensilios de la iglesia, ya sea que cuando se hacen las comidas, muchas de las veces se compran los cucharas, los tenedores, los platos, servilletas, el agua, todo ese tipo de cosas es la ofrenda, se puede decir, en una de las cosas que se utiliza la ofrenda que das en tu iglesia. La otra es, ¿quiénes administraban las ofrendas? Tal vez les suene raro y en ese tal vez vamos a tomar un tiempecito ya en el estudio de lleno. Pero en el Nuevo Testamento, cuando las ofrendas se estaban administrando, se puede decir de una manera mal, se eligieron a personas para que administraran esas ofrendas, ¿verdad? Y no era, se puede decir, los apóstoles o no eran los tesoreros de los apóstoles, sino a esas personas se les llamó en ese tiempo los diáconos. En ese es un punto que muchas veces a mí en lo personal, ¿cómo te diré? A veces no me gusta tocarlo y a veces sí me gusta tocarlo porque no sé hoy en día de dónde se inventaron que los diáconos son para limpiar la iglesia, para trapear, para limpiar las sillas, para limpiar las mesas o para podar, se puede decir, las yardas de las iglesias. No sé de dónde se lo inventaron, no sé de dónde se lo inventaron. Si cuando los diáconos fueron, se puede decir, llamados o elegidos o escogidos. Ahorita lo vamos a ver en el estudio, pero yo les voy adelantando un poco para que vean las respuestas. Y vamos a entrar de lleno en el estudio. No sé dónde se inventaron esas cosas, pero tal vez vamos a ver un poquito de ese punto. Que muchas veces, como dicen algunos pastores o dirigentes o líderes, hay temas que dicen ellos son picantes. A mí en lo personal me gustan los temas picantes porque se aclaran muchas dudas. Es bueno leerlos porque las dudas quedan más claras al descubierto y se ve tanto, también se puede decir, como errores que tenemos y que necesitaríamos corregir o cosas, no sé, que tal vez nos ayudan. Cada quien puede sacar su conclusión. Bueno, como ya contestamos la primera pregunta, vamos a ir, ¿puedo administrar yo la ofrenda? Se puede decir. Ahí las vamos a contestar paralela, como para qué es la ofrenda o por qué tengo que dar la ofrenda en la iglesia. ¿Por qué te digo que sí la puedes administrar? Pero también porque te digo que sí tienes que dar la ofrenda en la iglesia. Y puedes decir, bueno, entonces decídete por dónde. ¿La administro yo o la doy a la iglesia? Te repito, en la primera pregunta te dije, hay muchos tipos de ofrendas. Y vamos a ver, entonces, se puede decir, en el tipo de ofrendas que encontramos, también encontramos en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, ahí el apóstol Pablo, yo no lo voy a leer, sino que ustedes lo pueden buscar en su casa, solamente voy a dar algo del resumen que se queda y vamos a ver el versículo. Ustedes lo pueden leer en sus hogares, 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Ahí el apóstol Pablo dice que nos invita a que cada uno, dice, dé lo que propuso en su corazón. O sea, y también te da un consejo, dice, no busques para que te bendiga o te vaya más bien, no, dalo de amor. Dice que porque Dios bendice o Dios ama, dice, al dador alegre. La ofrenda, como te dije al principio, no tiene límite. La ofrenda puede ser pequeña y puede ser grande. La ofrenda puede ser menos que el diezmo o puede ser 5 veces más que el diezmo. O sea, no hay límite. Ahí depende mi corazón con Dios o mi amor al dinero o mi amor al cielo. Se puede decir, si tengo mi amor en la tierra, mi ofrenda va a ser así. Si tengo mi amor al cielo, o sea, las cosas celestiales, mi ofrenda va a ser así. Entonces, vamos más adelante.
¿Por qué te digo que la ofrenda que se va, o hay varios tipos de ofrenda? Aquí hay una ofrenda en Primera de Crónicas 29, capítulo 29, le puedes leer todo. Primera de Crónicas, capítulo 29, es acerca de una colecta que hicieron para el templo, para el templo que iban a remodelar, me parece, o construir también, o el templo que iba a hacer Salomón y todas esas cosas. Pero hubo muchas ofrendas de templo, que hoy en día les llaman ofrendas a veces pro templo, o sea, que se dedican para remodelación. Esa es una clase de ofrenda. Está también la ofrenda que se hace, como dice, mi pacto con Dios. O sea, es una ofrenda que se da, por ejemplo, que tú dices, bueno, yo he sido bendecido, yo doy el diezmo, también doy ofrenda, pero yo siento que puedo dar más. Entonces, haces un pacto y esa ofrenda se llama mi pacto con Dios. Entonces, ese es otro tipo de ofrenda. Y tú puedas preguntar, ¿la debo de dar de ley para el templo? Pues yo te puedo decir, no lo vayas a tomar como siempre les digo, como que infalible, no. Tómalo como Dios te quiera dar la luz a ti. Yo te puedo dar una respuesta, pero tal vez yo estoy equivocado, pero tú busca la respuesta de Dios. La ofrenda, mi pacto, se puede decir, tú puedes hacer el pacto que tú quieras. Tú puedes decir, mi pacto es llevar esta ofrenda a la iglesia. O tú puedes decir, mi pacto de ofrenda que tengo, este es un pacto que yo aparto. Esa ofrenda yo la quiero dar a los, o quiero llevar se puede decir, alimentos o algunas ropa o cobija a las personas indigentes o a los pobres o a mis vecinos que yo sé que necesitan. O sea, es para donde quieras llevarla. O sea, es un pacto que tú haces con Dios. Tú lo puedes decir, lo doy en la iglesia, o yo lo doy o lo administro para donde yo sé que hay mucha necesidad. En mi punto de vista, recuerda, no vayas a tomarlo como que yo lo tengo que hacer porque el hermano lo dijo. No, yo les digo, yo no soy Dios. Dios tiene la palabra. Pídele a Dios la sabiduría. Pero te digo, más adelante te voy a decir que hay personas que administraban esas ofrendas, se puede decir. En Lucas 6, vamos a leer Lucas 6 y versículo 38, dice, dad y os darán una medida buena, apretada, remecida y rebosante, porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Dice que dad y os darán. O sea que cuando tú haces una cadena de dar, también eso se devuelve. O sea, te dan. Aparte la bendición, dice de Dios, dice que va a ser una medida buena. O sea, buena. Cuando es cosa buena, es bueno. Y aparte le agrega, dice apretada. Es como cuando tú echas algo en arena, tal vez en un bote, y lo golpeas y se sigue, y le sigue entrando, y le vuelves a echar y lo golpeas y le sigue entrando. Dice apretada, remecida, o sea, rebosante, que sale, que fluye, que es hasta más de lo que se puede decir, desear así, de esta manera lo puedes ver. Entonces, en Mateo 6, 2 al 4, ahí habla, Mateo 6, 2 al 4, ese lo pueden estudiar en sus hogares, Mateo 6, 2 al 4, habla de una ofrenda, se puede decir, exhibida. Hay personas hoy en día, no sé si han visto ustedes o si alguien lo practica, es recomendable no hacerlo. Bueno, yo he visto que lo practican dentro de la iglesia, ¿verdad? Tanto nuestras ayudas, que como les repetí, ADRA y todas esas cosas, yo no sé para qué lo hacen, pero bueno, lo hacen cada quien, ¿verdad? Pero dice el Mateo 6, 2 al 4, habla del consejo para la ofrenda. Dice que cuando tú des una ofrenda, o des limosna, dice el capítulo, pero es ofrenda. Cuando des ofrenda, dice, o des limosna, dice, no seas como los hipócritas. Dice que hacen sonar y todo, hacen un argüende para que todo el mundo los vea.
la exhiben y todo. Y él dice, y eso ya tiene su recompensa, o sea, es hipócrita, ya tiene su recompensa. Hoy en día usted ve a personas que se graban en el Facebook o se sacan un video de aquí, ayudando al necesitado y se toman la foto entregándole una bolsita de alimentos y todo. ¿Qué necesidad hay? O sea, ¿qué necesidad hay de ser hipócrita y de dar una ofrenda? Se puede decir exhibida, cuando la misma Biblia condena esa acción. El mismo Dios condena esa acción. Dice que cuando des, que tu mano izquierda o tu mano derecha no sabe qué hace la otra. No, eso quiere decir que nadie necesita saber lo que tú haces. Tú hazlo, se puede decir en secreto, como la oración dice, y tu Padre que te ve en secreto, que es Dios, te recompensará en público. O sea, cuando tú des una ofrenda, la ofrenda no tiene que ser exhibida. O a veces cuando estás en la iglesia y vas a dar una ofrenda, hasta quieres que vean los billetes que dejaste caer en el plato o algo así. Eso no va con las cosas de Dios. Tu ofrenda no tiene que ser exhibida o presumida, se puede decir, que muchos hoy en día lo hacen, ¿verdad? Lo hacen. Y ahí te va la ofrenda que te puedo decir que puedes administrar. Este es un tipo de ofrenda, como te dije, que va de la mano, se puede decir, con un pacto, que ofrenda, mi pacto con Dios o ofrenda de pacto, se puede decir. También va de la mano con ella. ¿Cuál es esa? Pues cuando tú das el 10%, se puede decir el diezmo, te queda el 90%. De ahí es donde sale tu ofrenda, ¿verdad? Pero tu ofrenda no solamente se puede decir es la que das con Dios. Ofrenda se le dice a todo lo que tú haces para ayudar a los demás. O sea, si tú, por ejemplo, ves al necesitado o ves a alguien que tiene sed y le das un vaso de agua, es una ofrenda, es una ofrenda. Si ves, le das un alimento, es una ofrenda, porque eso lo gastaste de tu 90%, es una ofrenda que estás dando, también es contada como ofrenda. Recuerdan cuando dice la escritura que Jesús venga y empiece a preguntar, cuando dice que tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, todos esos puntos, esas son cosas que tú hiciste, o sea, ofrendas que tú diste. Pero en esta ofrenda Jesús mismo, el Mateo 19, Mateo 19, se puede decir, ustedes pueden leer todo el capítulo, yo nomás vi el versículo 21 porque habla acerca de la historia del joven rico. Ustedes tal vez se van a dar cuenta la historia del joven rico, tal vez muchos ya la saben, tal vez otros no. Lean Mateo 19, todo el capítulo, ahí van a encontrar la historia del joven rico. Cuando Jesús le dice, el joven rico le pregunta a Jesús que qué debe hacer o qué va a hacer para heredar la vida eterna, ¿verdad? Y le empieza a decir, le dice Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, fíjese lo que le dijo, anda, vende lo que tienes o todo lo que tienes, dáselo a los pobres, dice, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Si se dan cuenta en este punto que Jesús estaba mismo diciéndole al joven rico, se puede decir de una manera, no estoy diciendo, afirmando, de una manera que él podía administrar esa ofrenda. No le dijo llévala a la iglesia, no le dijo preséntala a los sacerdotes y entrégales todos el dinero para que ellos hagan lo que tienen que hacer con el dinero. No, le dijo anda, vende todo lo que tienes, reparte a los pobres con todo ese dinero que haga, repárteselo a todos los pobres, dice, tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Todos sabemos que el joven rico no lo hizo, porque como les repito, si tu corazón, tu mirada está puesta en la tierra, tu ofrenda es así o nada. Si tu mirada está puesta en el cielo, tu ofrenda es grande. Entonces, el joven rico no dio nada. Se puede ver ahí un ejemplo de que él tuvo la oportunidad o la opción de administrar la ofrenda o esa propia ofrenda, se puede decir. En Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 1 al 4, ahí hay otro tipo de ofrenda, ¿verdad? Hay ofrendas que se especifica para qué son, para dónde van o para qué las dieron. Cuando estamos en la iglesia, los sobres traen mucha ofrenda. Traen muchas opciones. Que
Pero templo, como les dije, mi pacto con Dios, para la misión o para la obra misionera. Trae varias casillitas. En todas esas casillitas, la mayoría, se puede decir, muchas personas le ponen, y en otras iglesias, se puede decir, lo administran así como lo pusieron, en otras no, todo nomás entra de ofrenda y punto. O sea, en otras sí, en otras no, ¿verdad? Entonces aquí el apóstol Pablo les está diciendo, cuando de aquí sacan también muchas personas para decir que ya el diezmo no es y todas esas cosas, pero no vamos a entrar en ese punto. El apóstol Pablo les está diciendo que para la ofrenda que dedican para los justos o santos en Jerusalén o pobres en Jerusalén, dice, yo les recomiendo que cada primer día de la semana, dice, recojan todo para que cuando yo vaya o alguien vaya o manden ustedes o quieran mandar, lo manden con ese dinero para los santos en Jerusalén. O sea, para las personas que estaban en Jerusalén. O sea, esa ofrenda tenía algo especial. O sea, ya era dedicada para algo especial, para ese punto, y tenía que ser respetado. Hay otro tipo de ofrenda, se puede decir. En los apóstoles, en Hechos 4, 32 al 37, es interesante porque dice que cuando todos se convertían, ahí está, otro tipo de ofrenda. Dice que cuando todos se convertían, dice que todas las cosas las tenían en común. Dice, todas las cosas las tenían en común. Y dice que los ponían a los pies de los apóstoles. ¿Para qué era esa ofrenda? Y ahí esa ofrenda se dedicaba para el sustento de las familias de los apóstoles y de todos aquellos que estaban dedicados para el evangelio, porque como dejaron todo, se puede decir, sus trabajos, en lo que ellos trabajaban o por lo que vivían, para predicar el evangelio. Entonces había ofrendas que se destinaban especialmente para el sustento de sus familias y de sus hijos, o sea, sus necesidades. Esas eran ofrendas también voluntarias. Y dice que ahí en ese estudio, Hechos 4, 32 al 37, dice que no había necesitados en medio de ellos, porque a todos les repartían de la misma medida. O sea, ese era un tipo de ofrenda, ¿verdad? Ahí no estamos hablando de diezmos, de ofrendas. También en Hechos 6, 1 al 7, ahí es donde, ese punto lo voy a tocar después. Lo voy a tocar después, ya para cerrar después el video. En Hechos 9, 36 habla de Tabita, ¿verdad? O Dorcas. Dice que esta Tabita daba muchas ayudas o limosnas a la gente. O sea, no especifica que las llevaba al templo, sino que ella las administraba, lo que daba, le daba a la gente. ¿Qué ofrendas eran estas? Aparte de alimentos, dice que también les hacía vestido, les hacía ropa, les hacía pañuelo, les hacía todo. Todo lo que le llegaba a ella, se puede decir, un ejemplo, hay hermanas que saben, digamos, costura. Por ejemplo, si ellos compran tantos metros o no sé, metros, pies o lo que sea de tela, y hacen vestido o hacen algo, faldas o lo que sea, y las regalan, esos son ofrendas. Es lo que hacía Tabita, porque gastaron el dinero y la regalaron, entonces daban ofrendas, y eso se cuenta. Esas son las ofrendas que ellos administraban, sin descuidar las ofrendas, como les repito, las primeras que se dan o se daban en el templo. Hay mucho tipo de ofrendas, ¿verdad? Unas las puedes administrar tú, pero otras las tienes que llevar a la iglesia. También para el sostén de los que predican el evangelio, ¿verdad? Como les digo, los apóstoles que estaban predicando. También Hechos 10, 1 al 2, van a encontrar la historia de Cornelio. Hechos 10, 1 al 2 van a encontrar la historia de Cornelio, que dice que daba muchas limosnas al pueblo y ayudaba mucho. O sea, no dice que Cornelio las llevaba al templo, ni que se las entregaba a los sacerdotes. Dice que él ayudaba mucho al pueblo, o sea, daba mucha
limosna. Se los voy a leer, vamos a leerlo. Hechos 10, 1 y 2. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía la italiana, piadoso, que veneraba a Dios con toda su casa. Daba muchas limosnas al pueblo, ven, al pueblo. Y oraba a Dios siempre. Si a sus ofrendas, se puede decir, no las entregaba al templo, sino que las utilizaba para ayudar a la gente. Así que, como te repito, que quede claro, hay ofrendas que tú puedes administrar y hay ofrendas, se puede decir, que debes de dar al templo o a la iglesia donde perteneces. Pero es más lo que tú puedes administrar que lo que puedes o debes entregar, se puede decir. Todo depende, como te vuelvo a repetir, de tu comunión o de tu amor hacia Dios, ¿verdad? Porque las ofrendas son eso, es agradecimiento, amor a Dios. ¿Y por qué les dije que íbamos a ver el de Hechos 6, 1 al 7? Porque aquí les quiero hacer como un paréntesis, unos minutos de paréntesis, para ver lo que hoy en día se hace en la iglesia. Para mí, en lo personal, no está bien en ese punto, pero bueno, así se hace. Hechos 6, 1 al 7, ahí es donde se nombraron a los 7 primeros diáconos para que administraran, dice, las ofrendas, para que repartieran a las viudas, dice, o a las mujeres de los que se estaban dedicando para el evangelio, a los huérfanos, a todas esas personas que había ahí. Entonces fueron elegidos estos hombres para administrar ese dinero, porque dice que los griegos se quejaron, que sus mujeres eran desatendidas y que las de otros sí eran bien atendidas. Ellos dijeron que los de los judíos sí les daban ayuda y a los de los griegos no. Entonces eligieron a estos hombres para resolucionar ese problema y estos hombres administraban ese dinero para que les llegara de la misma manera a todos, no hubiera peleas y nadie se quejara. Pero estos hombres tenían ciertas características. Tenían que ser, dice la escritura, como lo dice en Timoteo, sí, me parece que es en Timoteo, tenían que tener, dice la escritura, maridos, dice, de una sola mujer, tenían que tener, dice, los diáconos y diaconisas. Los diáconos también deben ser respetables, sin doblez, no dados a mucho vino ni codiciosos de ganancias deshonestas, que mantengan el ministerio de la fe con limpia conciencia. Estos también deben ser antes probados, o sea, también deben ser antes probados, y si son irreprensibles, que entonces ministren. Del mismo modo, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean esposos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y su casa. Los que ejercen bien el diaconado ganan para sí honra y mucha seguridad en la fe que es en Cristo Jesús. O sea, tenían que tener ciertas características y más en este punto dice que estaban llenos del Espíritu Santo en Hechos 6, 1 al 7. La cita de Timoteo es primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 13, lo de los diáconos y diaconisas. Entonces, tenían que tener el Espíritu Santo, tenían que ser sin doblez, o sea, que no fueran a ser tentados a robar dinero, dice. Tenían que pasar, se puede decir, primero ser observados, o sea, ser observados para a ver cómo se desempeñaban, y después, dice, les podían dejar que ministraran. O sea, tenían que pasar ciertos pasos, ciertas categorías para poder administrar. Pero hoy en día, como te dije, abro un poco este paréntesis de las ofrendas para hablar acerca de esto. Hoy en día
los diáconos, se puede decir, solo recogen las ofrendas, no las administran, porque se supone que hay un administrador. Tal vez también porque los diáconos han dejado de hacer su trabajo, o tal vez porque estaba, se puede decir, mal organizada en ese punto, porque ahora el diácono, como te dije al principio, es el que barre, es el que trapea, es el que limpia los pastos, los corta, es el que hace ahí cualquier cosita en la iglesia. O sea, el diácono, sin ofender, ¿verdad? Porque yo soy diácono también, sin ofender, y no lo digo por eso, sin ofender, el diácono hoy en día es por lo que yo he visto, y lo que he vivido, es un cargo que se desprecia dentro de la iglesia, ser diácono, porque los ven más, y diaconisas, porque los ven más como criados que como un cargo, se puede decir, de respeto. Si ustedes ven los diáconos de los apóstoles, o sea, esos diáconos o diaconisas, porque también había diaconisas, si ustedes los ven, eran hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que administraban bien todo lo que les llegaba o lo que les entregaban, predicaban el evangelio, dice que hacían milagros, o sea, sanaban también, tenían como Felipe el evangelista, tenía hijas profetizas, Esteban era lleno del Espíritu Santo, todos los demás diáconos, o sea, eran no se diferenciaba mucho entre ellos y los apóstoles, no había mucha diferencia, muy poca había diferencia, se puede decir, pero no había casi diferencia. Hoy en día sí, está una diferencia abismal entre los pastores y los diáconos. O sea, los pastores están, se puede decir, o ellos se han puesto en un grado altísimo y los diáconos en un grado bajísimo. Cuando deberían, por ejemplo, las personas tener esta administración bien para que la iglesia pudiera avanzar. Yo te voy a contar un testimonio rapidito para ya cerrar este punto. Como te repito, no me gusta hablar mucho de esto, pero sí cuando lo hago de una manera que puedan entender el mensaje, porque en ese punto yo veo que está muy mal administrado eso del diaconado y es por eso que ha sido, puedo decir yo en lo personal, lo que he vivido y lo que he visto, se ha sido despreciado. Hoy en día, si tú le pides a un hermano ser un diácono o diaconisa, no todos, no voy a hablar por todos, muchos sí son humildes y quieren servir a Dios de la mejor manera, pero otros dicen, no, como que dicen, no, para andar limpiando ahí la iglesia o para andar ahí barriendo y andar ahí cortando el pan, qué cosa. O sea, desprecian el diaconado por la forma como lo administraron. Ahí te voy a decir el testimonio. Una vez yo estaba, no voy a decir la denominación, pero para mí, tal vez esto te suena raro, ¿verdad? Pero para mí ellos están correctos en ese punto de administración. Estaba con una persona hablando desde otra denominación y estábamos hablando dialogando acerca de la Biblia. Entonces esta persona me dice a mí, ¿tú vas a la iglesia? Yo le dije, sí. Y dijo, bueno, ¿de qué denominación eres? Ya le dije, yo soy adventista del séptimo día. Dice, ok, no está bien, he escuchado de ustedes. Le digo, qué bueno, yo también he escuchado de ustedes. Pero yo no sabía un poquito de su administración. Y entonces él me dice, ¿y tú participas en tu iglesia? Y le dije yo, sí. Y se me ocurre decirle, dice, ¿y en qué? Y a mí inocentemente, ¿ves? Aunque les repito, yo siempre he estado en contra de ese tipo de administración de la iglesia, porque para mí es erróneamente esa administración. Yo no sé de dónde sacaron que los diáconos fueron para eso, si en ese tiempo ni siquiera andaban reunidos en templos, como para que digan que es que porque el diácono fue puesto para limpiar, barrer y hacer todas esas cosas, cuando ni siquiera había iglesias en ese tiempo. Y si había, los diáconos no hacían eso, se ponían a predicar. Bueno, entonces le digo, se me ocurre decirle, soy diácono. Y me mira así como... y me vuelve a preguntar, ¿qué eres qué en tu iglesia? Yo le dije, soy diácono.
O sea, dice él, o sea que tú estás en un grado altísimo. Le dije, ¿por qué? Yo me sorprendí, ¿verdad? ¿Por qué? Él me dijo, ¿qué haces? A ver tú de diácono. ¿Cuál es tu papel de diácono? No, le digo, pues ser diácono es limpiar la iglesia, barrer, aspirar, cortar el pasto, echar sal en el invierno y todo eso. Y que se empieza a reír de mí. Se empezó a reír y dice, me asustaste. Dice, yo pensé que sí de verdad eras diácono. Y yo le dije, bueno, para ti entonces, ¿qué es ser un diácono? ¿O qué es un diácono en tu iglesia? Dice, los diáconos en mi iglesia son los que siguen de segundo al mando del líder o los líderes. O sea, sus diáconos en su iglesia, ellos creen, se puede decir, como hoy en día ve que todas las denominaciones tienen disque un apóstol o unos dos apóstoles. Por ejemplo, los los que predican, que hacen milagros y todas esas cosas. Supongamos, él es el apóstol. Supongamos los estos de hoy en día. Del apóstol siguen los diáconos, no los ancianos ni los pastores. En su denominación, los pastores están en un rango mucho más bajo que los diáconos. El diácono está por encima del pastor. O sea, el diácono tiene el segundo rango al mando después de su profeta o de su apóstol, como quieran llamarle, o de su fundador o de su líder. El diácono es el segundo al mando. Después de ahí vienen, ellos les nombran, por ejemplo, como nosotros laicos, cosas así, viene ese rango y los pastores son los últimos, se puede decir, en rango. O sea, los pastores tienen su iglesita, pero los diáconos tienen un rango superior al de ellos. O sea, para ser diácono en su denominación, necesitas hasta tener título, se puede decir. O sea, para ser diácono. Porque ellos dicen que en Hechos los diáconos tenían que estar llenos del Espíritu Santo, tenían que ser evangelistas, predicar la palabra, sanaban, hacían todo tipo de milagros, o sea, porque usaban el poder divino y eran segundos de los apóstoles. O sea, los apóstoles eran los líderes, los diáconos eran segundos, y así es como ellos trabajan en su denominación. Yo me quedé sorprendido porque dije, así siempre lo he creído yo, porque está escrito en la Biblia. Nunca he estado de acuerdo, sinceramente, con lo de la iglesia. Nunca he estado de acuerdo. Que los diáconos son los, se puede decir, los de abajo, o sea, los de abajo, y por eso han despreciado ese rango. O sea, hoy en día ellos están arriba, los otros abajo, o sea, está al revés, las cosas están al revés. Y yo a veces digo, cuando hacemos las cosas al revés, es por eso que no funcionan las cosas. Cuando hacemos las cosas de la mejor manera, se puede decir, es cuando funcionan las cosas. Pero, ¿por qué te dije que hice el paréntesis? Solamente para aclarar este punto. Yo me quedé sorprendido en eso, que en su denominación, el diácono es el segundo al mando. O sea, el segundo al mando para ser diácono, tú necesitas tener esas características y serás el segundo al mando. En pocas palabras, lo que te quiero dar a entender es de que se puede decir que yo, que soy diácono, se puede decir, o director de diáconos, yo no tengo, se puede decir, la capacidad para tener ese título. O sea, si lo hiciéramos de la manera correcta, como está escrito en la Biblia, yo, no voy a hablar por los demás, yo que soy de ese diácono, que se me entregó ese cargo, se puede decir, yo no tengo la capacidad ni tengo las características que dice aquí para ser diácono. Para ser diácono necesitas tener esas características. O sea, necesitas ser probado, necesitas ser irreprensible. Si irreprensible significa que prácticamente no te vean defectos. También necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Necesitas predicar el Evangelio y que muchos se conviertan porque vas
en el nombre de Dios y está lleno del Espíritu Santo. Entonces, yo, así hablando a ciencia cierta, yo no me veo predicando a las multitudes, ni transformando gente, ni me veo, se puede decir, lleno del Espíritu Santo, que ando sanando, toco las personas en el nombre de Jesús, queda sano, echando fuera demonios y haciendo todas esas cosas. Yo me veo tan defectuoso que si voy a mi iglesia y le pregunto a los hermanos, díganme sinceramente mis defectos, me van a, eres esto, eres lo otro, siento que eso me van a decir, entonces no estoy capacitado para ser diácono. O sea, ese es el punto que te doy. Los diáconos en ese tiempo fueron, y cuando lo administras de la misma manera las cosas funcionan, pero ahora lo voltearon todo a patas para arriba, se puede decir, y ahora son, por eso tal vez como no califico para ser diácono, ahora me dieron el diácono de abajo, o sea, el que barre, el que hace todo lo demás. Pero te repito, te doy este paréntesis porque las ofrendas en Hechos de los Apóstoles, o la administración de ese dinero especial, era administrado por los diáconos, no por ninguna otra persona. Cuando nosotros hacemos las cosas como dice la Biblia, entonces les repito, Dios obra en ese punto porque lo estamos haciendo en orden, como salieron, se puede decir, bien las cosas, no de otra manera, o se puede decir de una manera que nosotros no administramos la manera correcta, entonces por eso las cosas nos salen mal. Es como si te dicen, bueno, hoy en día tienes que empezar, imagínate que te dijeran, escribe un libro, y ya le empiezas a decir el final, o haces una revoltura tal que ni siquiera van a entender tu libro, y entonces ¿quién va a querer comprar tu libro? ¿O quién va a querer adquirir ese, se puede decir, conocimientos para poder aprender de ti? Si todo está al revés, metido y nada tiene que ver. Entonces, bueno, también te quiero leer en Corintios unos versículos. Dice en 1 Corintios 12, dice: acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles, erais llevados a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios dirá: maldito sea Jesús, y nadie puede decir Jesús el Señor, sino por el Espíritu Santo. Sin embargo, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversas operaciones, pero Dios efectúa todas las cosas. En todos es el mismo. A cada uno le es dada manifestación del Espíritu para bien común. A uno es dado el espíritu de palabra, de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, a otro de fe por el mismo Espíritu, a otro de don de sanidad por el mismo Espíritu, a otro operación de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidad de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las efectúa uno y el mismo Espíritu, y reparte a cada uno en particular como Él quiere, ¿verdad? Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe todas esas tipos de, se puede decir, de cargos o de rangos, como le quieran llamar, él te da, se puede decir, una lista. También te da otra lista acerca de que a unos puso por apóstoles, luego, y empieza a dar la lista de todo lo que va. Imagínate que dijéramos, bueno, ahora que no manden los apóstoles, sino que manden, se puede decir, los misioneros. Ahora ya, que ya no dirijan los pastores, ahora que dirijan, se puede decir, los misioneros. Y empezamos a voltear. Ahora que este cargo no lo tenga sino que lo haga aquel. Así es como tal vez hemos estado trabajando, bueno, al menos en este punto.
y es por eso que muchas de las cosas se han dejado de hacer y hemos dejado también de hacer muchas cosas que deberíamos nosotros hacer, ¿verdad? Pero este estudio, como te dije, fue acerca de la ofrenda. Solo hice este paréntesis porque los diáconos eran importantes en ese punto, en administrar ese tipo de ofrendas. Pero hoy en día el diácono no administra nada, ¿verdad? No estoy diciendo que yo quiero administrar ofrendas, estoy diciendo solamente los cargos que había, las ofrendas, a quién le llegaban o quién las administraba. En la iglesia primitiva o la iglesia apostólica era de los diáconos, la administración, para eso se pusieron. Pero bueno, cada quien con su asunto, ¿verdad? Pero por eso te digo, las preguntas fueron, ¿puedo administrar la ofrenda? Sí, hay ciertas ofrendas que tú puedes administrar y te expliqué cuáles. ¿Cuántos tipos de ofrendas hay? Hay muchos tipos de ofrendas. Hay muchos tipos de ofrendas. Dice, ¿para qué es la ofrenda? Como te dije, hay para arreglar el templo, para comer, para remodelaciones o comprar bancas, sillas, púlpito, lo que sea en la iglesia. ¿Quiénes administran las ofrendas? Como te dije, antes eran los diáconos. Hoy tienen su propia tesorería o sus contadores quienes administran las ofrendas. Y muchos por eso se han quejado que a veces no ayudan a las personas o a los necesitados porque ponen, por ejemplo, ayuda para los pobres en los sobres y esa ayuda a veces nunca va o ellos ven que su iglesia nunca ayuda para los pobres a pesar de que esa ofrenda se queda en la iglesia. Entonces hay personas que por eso dicen, sí, ¿y por qué no la administro yo? Yo no te estoy invitando a revelarte, pero como te dije, hay ofrendas que puedes administrar tú. Si ese es un tipo de ofrenda que tú quieres administrar, el ayuda a los pobres, recuerda, ofrenda de ayuda a los pobres. No te estoy diciendo que dejes de dar ofrenda en la iglesia, sino que las ofrendas que tú das en la iglesia que dicen ayuda a los pobres, si ves que no ayudan a los pobres, entonces no la entregues y administrala tú y ayuda a los pobres o al necesitado que tú sabes que necesita. Pero en la iglesia, cuando son las ofrendas para todas las demás cosas, puedes o es nuestro deber entregarla. No vayamos a equivocarnos. Entonces, bueno, que el Señor nos bendiga, que nos ayude en este estudio y que podamos quedar claros en este punto. Yo te repito, yo te hablo con la verdad, yo nunca voy a arreglar las cosas para que suenen bonitas, para que, no se ofendan o no hagan nada. No, yo te voy a hablar con la verdad. Y todo lo que siempre te digo está en la Biblia. Yo no te lo estoy diciendo de mí. Lo que te comenté, tú puedes corroborarlo en la Biblia. Te doy los textos. Entonces, cualquier cosa o cualquier duda, tú puedes preguntar. O lo que te haya gustado, lo que no te haya gustado, puedes comentarlo. Entonces, eso te invito. Por eso te digo que si ves el video, puedas ponerlo en el comentario. Las ofrendas, el diezmo, como ya lo explicamos, y las ofrendas, pero te repito, la ofrenda, eso se basa en el amor hacia Dios y el amor a su evangelio. O sea, ¿quieres que avance? Ayuda. ¿Te da igual que no avance o no te importa? Pues no ayudes. O sea, hay cosas, aún el diezmo, hay muchos que no lo dan y puedes decir tú, es que el diezmo también siempre es del corazón, o sea, es del corazón. Si tú no tienes amor a Dios ni respeto a Dios, no vas a dar el diezmo, aunque estés en la iglesia. Y aunque te lo estén repitiendo todos los días de tu vida, si no se te da la gana darlo, no lo vas a dar. Pero eso significa que en tu corazón se puede decir, no está Dios, porque cuando alguien ama a Dios o ama lo que Jesús hizo por nosotros, es cuando das las cosas. Las cosas no se dan a fuerzas, se dan por amor. Cuando tú das las cosas son por amor, no a fuerzas. Bueno, que el Señor te bendiga, ojalá y nos ayude un poco a este estudio. Y te repito, las ofrendas son buenas, las ofrendas se puede decir son parte, yo le puedo calificar en el parte de las obras, porque dice que la fe sin obras es muerta y las obras sin fe tampoco valen. Entonces cuando juntas la fe con las obras, eso es lo que cuenta delante de Dios, se puede decir. Entonces si tienes fe y haces buenas obras, entonces estás haciendo las cosas, se puede decir, correctamente. Quiera Dios que tal vez si tenías una duda se haya podido disipar y si todavía quedó un poquito de duda,
ora a Dios, vuelve a leer los versículos que te di y puede volver pídele a Dios que Él te ilumine y te dé la respuesta. Que el Señor te bendiga.